Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Mi más profundo agradecimiento por estar conmigo en este día para seguir el estudio de la palabra de nuestro Dios. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero también darle nuestro más profundo agradecimiento al Señor por su bondad infinita, por su misericordia nueva en este día, por su gracia sobreabundante y por ese amor inmenso y eterno que el Señor nos dispensa a cada día. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo lo que vivimos, esta cuarta ola de la pandemia del coronavirus, el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido de manera muy especial para que hoy podamos estar aquí juntos en esta plataforma en el estudio de su palabra. Damos gracias a Dios porque Él nos ha bendecido y prosperado en nuestro Señor Jesucristo. Y nos permite también seguir desarrollando, a pesar de todo lo que está sucediendo, el ministerio de la iglesia. Eso es importantísimo, que nosotros podamos seguir predicando la palabra del Señor para que muchos se conviertan y para que otros se afirmen en el Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Papito lindo, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por regalarnos este tiempo en esta plataforma. Señor, tú eres el diseñador, el arquitecto de este estudio. Gracias, Señor, por tu glorioso y santo Espíritu, inspirándonos e iluminándonos en el conocimiento de tu persona, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tu Santo Espíritu, de tu propósito, Señor, y del designio de tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por amarnos con ese amor eterno y dispensarnos, Señor, tu misericordia y tu gracia. Nos preparamos ahora para recibir, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros. Abrimos nuestros corazones. Trae tu revelación de una manera muy especial que nos fortalezca en nuestro ser interior y nos edifique. Que tu Espíritu Santo en medio de este tiempo acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Que nos ilumine el entendimiento para que podamos sacar el mayor provecho de este tiempo que vamos a estar aquí en el estudio de tu palabra. Señor, muchísimas gracias por todo cuanto ya has hecho y seguirás haciendo en medio de esta sesión. En el nombre precioso de Jesús, siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como ustedes son conocedores, estamos en el estudio de la primera parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta es muy maravillosa. Nosotros empezamos el estudio hablando acerca de la unidad, porque en aquel entonces el tema que compartíamos era el de la unidad de la iglesia. Ahora estamos estudiando el capítulo número 1 y vamos ahora a nuestra tercera sesión de este capítulo número 1. Y hemos hablado cosas impresionantes de las que Pablo le mandó a decir a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a estar hablando del tema espíritu de sabiduría y de revelación. Así que, como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda para que usted entonces pueda absorber todo lo que el Espíritu Santo le quiere entregar en este día. Espíritu de sabiduría y de revelación. El pasaje que estudiaremos hoy contiene un modelo para la oración cristiana. Primero se dirigen a Dios como Padre de la gloria
exclusivamente y no a nada de lo creado por Él. Segundo, contiene agradecimiento por la salvación, por el amor entre los creyentes y por las personas amadas en Cristo. Tercero, contiene peticiones por un conocimiento más completo de Dios, entendimiento de la esperanza del Evangelio, iluminación para experimentar el poder de Dios que actúa en la historia. Observemos que pide el apóstol Pablo valores y principios eternos y no beneficios temporales como salud, trabajo y bienestar. Él va mucho más allá de las cuestiones diarias y está pidiendo cosas que son para el transcurso, que eran para el transcurso de la vida de los hermanos de Éfeso, pero también para nosotros. Es interesante la oración del apóstol Pablo. Cuarto, contiene disposición de obediencia al señorío universal de Jesucristo. Así que en mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos relevantes de mi tema. El primero, una acción de gracia sincera. El segundo, una intensa oración. El tercero, la operación del poder de su fuerza. Primer punto, una acción de gracia sincera. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16, la parte A. Dice, por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por ustedes, recordándoles en mis oraciones. A Pablo le basta con pensar en lo que Dios ha hecho por los efesios para sentir regocijo. Acaba de recordar los tiempos en los que ellos pusieron por vez primera su fe en Jesús. Se maravilla de lo mucho que han crecido. Conoce el gran amor mutuo que existe entre ellos y el que manifiestan por todos los demás santos. Esto lo lleva a una acción de gracia sentida y sincera. Alaba a Dios por ello constantemente. Nunca cesa de dar gracia por ellos. El apóstol está tan acostumbrado a expresar su gratitud hacia Dios que sus oraciones siempre están salpicadas de alabanza. Mientras menciona a los efesios en sus oraciones, adora a Dios por la gracia que Él ha manifestado en los corazones de ellos. Así como ora sin cesar, también da gracia sin cesar. Es necesario que nuestras oraciones estén llenas de profundo agradecimiento, que podamos reconocer las cosas que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de alabanza, alabanza habla de agradecimiento. Y nosotros tenemos que alabar a Dios, agradecerle todo lo que Él ha hecho. Y en todas las cartas del apóstol Pablo, nosotros vemos que él empieza con gratitud, expresándole su gratitud a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. No podemos llegar delante del Señor a quejarnos, siempre a quejarnos, hermano. Tenemos que adorarlo por lo que Él es y alabarle por todas las cosas que Él hace por nosotros. Y luego sí presentarle nuestras peticiones diarias, como dice la palabra del Señor. Así que es impresionante esta parte del saludo del apóstol Pablo con profundo agradecimiento hacia nuestro Dios, que nos enseña que nosotros también debemos de llegar así ante la presencia de nuestro Dios. Vamos al segundo punto, una intensa oración. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice el apóstol, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo sigue explicando y dice que dirige sus oraciones al Dios de nuestro Señor Jesucristo.
Hablar del Padre, diciendo que Él es el Dios del Hijo, no es algo contrario a la deidad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ambos son Dios, así como ambos son el Señor. En las traducciones judías, por respeto al nombre de Jehová, que es el que nosotros en castellano utilizamos, se ponía ya en los tiempos de Cristo la expresión el Señor, donde quiera que el original tenía la palabra Jehová. El tetragramaton o conjunto de las 4 letras en el idioma nuestro, la Y, la H, la W y la H, cuya pronunciación exacta se ha perdido, aunque los expertos la creen algo similar a la forma Yahweh. Esta es una de las razones por las que tiene tanto significado que Jesús fuera proclamado como el Señor por los escritores del Nuevo Testamento. Esta costumbre perdura hasta el día de hoy y ha sido imitada por muchas traducciones cristianas. En estas traducciones, el Salmo 110.1 se lee así: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Jesús se refiere a este mismo versículo, poniéndolo como argumento a favor de su identidad mesiánica. Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esto lo repitió el Señor Jesucristo, hablando acerca de su identidad. De igual manera, lo utiliza Pedro en el discurso de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 34 y 35. Así dice el apóstol. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿qué le pide Pablo a Dios concretamente a favor de los efesios? Pablo afirma que ora para que los efesios sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. También nosotros debemos saber cuál es la esperanza a la que el Señor nuestro Dios nos ha llamado, porque eso es lo que nos dará seguridad y firmeza para que nosotros podamos continuar en el camino del Señor. La esperanza es una de las 3 cualidades que permanecen, según lo que el mismo Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, habla de la fe, la esperanza y el amor. Son los 3 que permanecen aquí. Pero que luego, cuando nosotros tengamos que partir de aquí, ya no vamos a necesitar ni fe ni esperanza. Permanecerá entonces el amor en nosotros. La fe vuelve la vista al Calvario y a la obra expiatoria de Cristo en la cruz por nuestros pecados. El amor es para el presente y para relaciones con Dios y con los demás. En cambio, la esperanza es para el futuro. Es lo que nos ayuda a ver en el mañana un día mejor, a pesar de lo que pueda haber pasado ayer u hoy. La esperanza es un valioso tesoro. No parece haber nada peor que perderla. Es muy triste contemplar a tantos que viven día tras día sin esperanza de ningún tipo. Nos preguntamos, ¿cómo pueden seguir existiendo? Sin embargo, a veces los cristianos tomamos a la ligera la esperanza que hemos recibido. No recordamos el precio que fue necesario pagar para darnos esa esperanza. La muerte del Hijo unigénito de Dios fue el precio para que nosotros hoy podamos tener esperanza en el futuro. Tampoco recordamos la nueva vida que la esperanza pone en nosotros cada día. Por eso, Pablo quiere que sepamos y comprendamos cuál es nuestra esperanza en Cristo. Pedro dice que debemos ser capaces de dar razón de la esperanza que habita en nosotros. 1 Pedro 3:15. Más bien,
santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con mansedumbre y reverencia. Al igual que Pablo, debemos sentirnos agradecidos por el don de la esperanza y tratar de vivir en ella a diario. Pablo ora fervientemente por los efesios. Lo primero que le pide a Dios es que les conceda iluminación espiritual, a fin de que puedan comprender lo que ha sido revelado en Jesús. El conocimiento que quiere para ello va más allá del mundo mental. Es una intimidad de experiencia, es algo personal, no teórico. A continuación, ora más concretamente para que se les abran los ojos del corazón. Quiere que tengan la misma experiencia de los 2 discípulos en el camino de Emaús, después de la resurrección de Cristo. Habían vivido un momento de comunión con el Señor resucitado y se decían entre sí: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Con esta ayuda del Espíritu, los efesios llegarán a comprender la esperanza a la que han sido llamados. Sus beneficios futuros van más allá de toda comprensión humana, por lo que solo se pueden discernir espiritualmente, como dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Los efesios llegarán también así a conocer la riqueza que contiene la gloria de la herencia que les ha tocado entre los santos. Pablo ha tratado de explicarlo, pero ni siquiera su pluma inspirada es capaz de comunicar plenamente una verdad así. El apóstol añade que ora también para que los efesios conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios. Ese poder que Él manifestó en su trato con los que han creído. Él usa su poder en todas las formas que sean necesarias para cuidar de los suyos. Ese poder obra también de manera individual en la vida de cada uno de sus hijos, para producir así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como dijo el propio apóstol Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. En conclusión, amados hermanos y hermanos y hermanas, Pablo oró para que los efesios conocieran mejor a Cristo. Yo oro para que usted y yo podamos conocer mucho mejor a nuestro Señor Jesucristo, porque la esperanza de Dios solo está en Cristo, hermano. No hay ninguna otra cosa. Cristo es el centro de todo. Él es nuestro modelo y cuanto más lo conozcamos, más seremos como Él. Dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La única manera que nosotros podamos reflejar esa imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra es que nosotros conozcamos más de nuestro Señor Jesucristo como nuestro modelo para que nosotros podamos ser como Él. Usted y yo necesitamos estudiar la vida de Jesús en los evangelios que muestran cómo era cuando estuvo en la tierra hace 2000 años y conocerlo en oración ahora. Termino este segundo punto
con esto? El conocimiento personal de Cristo, mis amados hermanos y hermanas, cambiará cada una de sus vidas. Vamos al tercer punto, la operación del poder de su fuerza. Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 23. ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué forma se manifestó el poder de Dios con respecto a la venida de Cristo a esta tierra? La grandeza del poder de Dios se manifestó también en las maravillosas obras relacionadas con Cristo. Por ejemplo, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Esto es una realidad. El fundamento de nuestra fe es que Cristo está vivo. Todo el resto de las religiones que existen en el mundo, su fundamento está en alguien que se murió, excepto nosotros los cristianos, los que verdaderamente creemos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe, su fundamento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, la peor enemiga de la humanidad, no tuvo poder alguno para retener a Jesús entre sus garras. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 24. A él Dios lo resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. El mundo teme el poder del átomo, pero nosotros pertenecemos al Dios del universo, el que no solo creó el poder atómico, sino que también resucitó a Jesucristo de la muerte. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. El poder incomparable de Dios está a su alcance, mi hermano, mi hermana, para ayudarlo, ayudarla. No hay nada demasiado difícil para Él. Si Él creó el poder atómico y si Él resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿habrá algo imposible para Él? No hay nada difícil para el Señor, dice el profeta Isaías. Ese mismo poder se manifestó en la ascensión. Cuando Jesús regresó al cielo, fue exaltado a la diestra del Padre en las alturas. Esto sugiere que se convirtió en el funcionario más alto, con una posición semejante a la del primer ministro en los gobiernos humanos. Después de su ascensión, Jesús fue colocado en una posición superior a todo gobierno y autoridad. Todos los poderes y dominios del universo se hallan ahora por debajo de él. En concordancia con esto, el nombre de Jesús, como un verdadero título de soberanía, se halla por encima de toda otra cosa que se pueda mencionar, ya sea de este mundo o del venidero. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Cristo, Cristo es la esperanza, Cristo es el centro, Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Mire a Cristo, el escritor a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.
Cristo es nuestra única esperanza, nuestra única solución. Él es en nosotros la esperanza de gloria. Pablo llega a la sencilla conclusión de que el Padre ha puesto todas las cosas bajo los pies del Hijo. Todo le está sujeto. En otros textos, el apóstol afirma que se da por supuesto que esto no incluye al Padre. 1 Corintios 15, 27. Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Esto es hablando del Padre de la gloria, del Padre de los espíritus de toda carne, del Padre de los espíritus de los profetas. Esto es hablando del Padre de las luces, de donde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. El único que no está sujeto al Señor Jesús, porque Él es el que le sujetó todas las cosas debajo de los pies al Señor Jesús. Oye, qué maravilloso, ¿ah? Esto es maravilloso lo que dice el apóstol Pablo. Algunos niegan al Padre y se llaman solo Jesús. Otros creen en el Padre y no creen en Cristo. Otros creen en el Padre en Cristo, pero no creen totalmente en el Espíritu Santo. Tenemos que creer en la deidad divina completa. En el mismo pasaje reconoce también que algunas cosas aún no están sujetas por completo a Cristo. Una de ellas es la muerte. Y dice el apóstol, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto está en 1 Corintios 15, 25 y 26. En conclusión, amados hermanos y hermanas, después que resucitó de la muerte, Cristo es ahora la cabeza suprema de la iglesia, la verdadera autoridad sobre el mundo. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el esperado de Israel, el que endereza el mundo quebrantado. Como cristianos, debemos tener la certeza de que Dios ha ganado la victoria final y tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. No necesitamos temer a ningún dictador ni nación, muerte ni al mismo Satanás. El contrato está firmado y sellado. Nuestra espera es para obtener la total libertad. Será por poco tiempo esa espera de nosotros. Pablo dice en Romanos 8, del 37 al 39, que nada puede separarnos de su amor. Así dice Romanos 8, 37 al 39. Más bien, en todas estas cosas, oiga lo que dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo vencemos nosotros? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si nos unimos al Señor Jesús y somos un espíritu con Él, nosotros somos en Cristo Jesús más que victoriosos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. Pablo introduce el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Más importante aún que todas las maravillas realizadas por Dios, es el hecho de que el Padre ha hecho de Jesús la cabeza de la iglesia por sobre todas las cosas. La iglesia no es cualquier cosa.
Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pablo usa ahora una analogía física tomada del cuerpo humano y afirma que la iglesia es el cuerpo de Cristo, puesto que Él es su cabeza, de Él vienen todas las órdenes. El apóstol se refiere primero a la iglesia universal e invisible. Sus miembros son todos los santos de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Sus nombres están escritos en los cielos, como dice Hebreos 12:23. A la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos. No obstante, Pablo piensa al mismo tiempo en las iglesias locales. Cristo es también cabeza de esas comunidades. Por medio del Espíritu Santo las guía en sus actividades, escoge a sus dirigentes y da las órdenes vitales. Afirma que, en cierto sentido, la iglesia local con sus numerosas manifestaciones locales constituye la plenitud de Cristo como cuerpo suyo. Es maravilloso meditar en la verdad que el apóstol nos está haciendo ver. La iglesia es la plenitud de Cristo, quien al mismo tiempo llena con su presencia todo el universo y todo lo que Él mismo ha puesto en él. En conclusión, amados hermanos y hermanas, el apóstol comienza afirmando que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. La iglesia que hasta ahora había sido entendida como congregación local en Jerusalén, Antioquía y otros lugares, adquiere una dimensión espiritual o universal. Cristo, la cabeza, reina en el universo por medio de la iglesia que es su cuerpo. Son maravillosas las bendiciones que tenemos en Cristo. Vamos a ver todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Él nos ha, 1, bendecido, versículo 3. 2, escogido en Cristo, versículo 4. 3, adoptado como hijo, versículo 5. 4, redimido y perdonado, versículo 7. 5, dado una herencia, versículo 11. 6, sellado con el Espíritu, versículo 13. 7, nos ha dado el Espíritu de sabiduría y revelación, versículo 17. 8, nos ha dado esperanza, versículo 18. 9, nos ha revelado la grandeza de su poder para con nosotros, versículo 19. 10, nos ha hecho parte de su cuerpo, la iglesia, versículos 22 y 23. Es algo realmente grandioso, un inmenso tesoro, y es totalmente nuestro en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas, hay 5 cosas que Cristo hizo con su muerte y resurrección. 1, compró a la iglesia. 2, hizo que naciera la iglesia. 3, purifica a la iglesia. 4, edifica la iglesia. 5, guía a la iglesia. Nos da gran seguridad saber que Dios, antes que comenzaran los tiempos, lo preparó todo para que fuésemos salvos. Sin embargo, y a pesar de todos estos planes previsores, Dios sigue esperando que cada ser humano le dé su propia respuesta personal. Todo lo que Él haya preparado no servirá de nada mientras no pongamos nuestra fe en Cristo y aceptemos tener en Él a nuestro Señor y Salvador. Una vez
que hemos recibido a Cristo, es necesario que permanezcamos en Él para que ese plan eterno de Dios se complete en cada una de nuestras vidas. Es maravilloso lo que el apóstol Pablo les mandó a decir. Le vertió a los hermanos de Éfeso una gran revelación sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por nuestro amado Señor, Salvador y Redentor Jesucristo, nuestra única esperanza, nuestra única solución. No hay que mirar para ningún otro lado. Tenemos que hacer, como dijo el escritor a los hebreos, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesús, porque Él es el que inicia la fe y el que la termina. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por esta palabra que en el día de hoy tú nos has entregado sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias por nuestro amado Señor, Salvador, Redentor y Dios Jesucristo, nuestra única esperanza. Él es nuestra única solución, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción. Y Él siempre debe ser el deseado de nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, por habernos dado este regalo tan especial, tan grande, tan inmenso en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Gracias, Señor Jesús, por habernos amado con amor eterno y por haberte ofrecido, entregando tu vida, derramando tu sangre en la cruz del Calvario para redimirnos, para hacer de nosotros una nueva creación, para hacer con el poder de tu sangre de nosotros un reino de sacerdotes, de gente santa, reyes y sacerdotes para Dios tu Padre. Señor, nosotros te agradecemos profundamente por lo que tú hiciste, por lo que haces, Señor Jesús, y seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, muchísimas gracias por inspirarnos e iluminarnos para darnos el conocimiento de la amada, a quien amamos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, quien orándole en el capítulo 17 de el Evangelio de Juan al Padre, le dijo al Padre: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste para que tengan vida eterna. Eres tú, Espíritu Santo, el que nos llevas a Cristo, el que nos da la revelación de la persona y de la obra de Cristo para que nosotros podamos seguir caminando por la senda que Él como precursor nos abrió a nosotros. Muchísimas gracias por esta revelación de Efesios capítulo número 1. Te damos a ti, Padre amado, toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, ha sido un gozo, una alegría, una satisfacción haber estado con ustedes en este estudio del capítulo número 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Con esta sesión terminamos ese capítulo número 1. Entonces la próxima semana, Dios mediante, empezamos con el capítulo número 2. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me los cuide, me los cubra y me los proteja de una manera sobrenatural para que en la próxima sesión usted pueda estar junto a nosotros. Que el Señor ponga su paz sobre ustedes.